Buenos días a todos. Vamos a empezar nuestro cafecito de este lunes, 4 de diciembre. En este caso, el día de hoy abordaremos el tema de los tratamientos, vamos a decir, contables y fiscales de las fluctuaciones cambiarias. Y vamos a ver, pues, algunos aspectos, ¿no? No ahondaremos mucho a profundidad en el tema porque sabemos el tiempo, ¿no? La porción del tiempo, pero trataremos de ver esos efectos, como les insisto, tanto desde el punto de vista contable como fiscal, y más enfocado, en este caso, viéndolo desde el punto de vista fiscal, más que nada en una actividad empresarial, ¿no? Ya sea para una persona física, ya sea para una persona moral, ¿no? Pero más que nada desde el punto de vista de los contribuyentes, ¿verdad?, que desarrollan actividades empresariales, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. En este caso, aquí están algunos de los temas o de los puntos, ¿verdad?, que trataremos. Ahí, por ejemplo, veremos un poquito algo de las definiciones, algunos fundamentos, tanto de norma como de fundamentos fiscales. Por ahí algo de la NIF B15, ¿no? Que la NIF B15 pues es la conversión de los estados financieros o la conversión de monedas extranjeras en los estados financieros, ¿no? Y que básicamente de esta norma, si bien ahorita lo vamos a platicar, se refiere más, el enfoque es mucho más a la conversión para presentación de estados financieros, pues sí estamos rescatando de esa norma pues algunos conceptos y definiciones que pues nos van a ayudar un poquito a entender este tema, ¿no? De ahí mismo, de esta norma, pues vamos a recoger la parte de lo que es el reconocimiento inicial de una operación que es pactada en una moneda extranjera y qué hacer posteriormente, ¿no?, a su reconocimiento. O sea, es decir, el efecto precisamente que va a impactar en esa operación inicial cuando pasa el tiempo, ¿no? Y eso pues ya sabemos que es natural por efectos del famoso tipo de cambio, ¿no? Y posteriormente, ya saliendo un poquito de las definiciones y los conceptos contables, pues haremos algunas precisiones, como les decía ahorita, en materia del tratamiento fiscal de estas fluctuaciones cambiarias, más, les insisto, enfocado a un contribuyente que realiza actividades empresariales, sean morales o físicas, y pues algunos ejemplos ahí muy prácticos, muy simples, nada más para dejarlo pues más entendible, ¿no? Y ya pues concluiremos con algunos comentarios a fin de dejar precisados los aspectos más importantes, ¿no? Bueno, pues en este caso, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Como decimos, vamos a ver qué es la fluctuación cambiaria, ¿no? Un concepto muy simple, creo que todos lo conocemos como tal, sabemos cómo se origina. En este caso, pues así como una definición, podemos decir que es la diferencia, ¿no?, que resulta de convertir una transacción o un saldo que está denominada en una moneda extranjera, pues a otra moneda, ¿no? En este caso, de una moneda extranjera a un peso mexicano, ¿no?, que es nuestra moneda pues de registro, nuestra moneda funcional, es la moneda de uso legal en nuestro país, ¿no? Y entonces ahí, pues ya dependiendo de la moneda, como dice ahí, pues utilizando los diferentes tipos de cambio y en este caso de convertir la información financiera de moneda de registro a la moneda funcional. Y esto es lo que les comentaba un poquito más en relación a que es el efecto de la norma que citábamos hace un momento, pues más enfocada a reportar estados financieros pues en la moneda que nosotros ocupemos o que la empresa o la entidad necesita informar a los usuarios de la información, ¿no? Y cómo va un procedimiento muy particular en el caso de estas empresas, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición, vamos a ir avanzando. Ahorita, como les comentaba, bueno, vamos a ver algunas otras definiciones y que las recogemos, ¿verdad?, precisamente de esta norma que estamos comentando. Y vemos cómo el objetivo de esta norma pues es establecer ese reconocimiento. A lo mejor en un inicio, como decíamos ahorita, vamos a ver,
pues era al momento de que se realizan las operaciones, y en otro de los objetivos, ya lo decíamos, pues la conversión de la información financiera para efectos de establecer un reporte o un estado financiero que lleve una entidad, por ejemplo, cuando es subsidiaria o cuando es asociada de otra, pues para efectos, por ejemplo, de consolidación, ¿no? Esto es, como les digo, más enfocado al informe, ¿no? El alcance de esta norma, pues bueno, ahí está, es aplicable al reconocimiento de las transacciones y de los saldos en moneda extranjera. Esto básicamente está muy ligado al mismo objetivo que ahorita comentábamos, y lo que podemos establecer mucho aquí en base a esta norma, pues es que la norma contable reconoce que las operaciones se hacen a una moneda de registro que puede migrar posteriormente a una moneda funcional, y que posteriormente, ya para efectos del informe, pues ya podamos migrar esa información contable a una moneda, a una moneda de informe, ¿no? Entonces, esto a lo mejor son uno de los 3 conceptos que vamos a entender este día, y es lo que establece ese procedimiento, pues, que les estoy comentando, ¿no? Entonces, la norma, la B15, pues habla precisamente de esos aspectos, ¿no? Ahora, ahí está cómo la entidad debe hacer una presentación, dice la norma, de los estados financieros en su moneda de informe, diferente, ya sea a la moneda de registro o a la funcional, incluso en ambos sentidos. Como les comentaba, por cuestiones de uso, por cuestiones de tipo legal, por cuestiones de tipo administrativo, pero sobre todo de tipo legal, ¿no? Muchas entidades pues están, vamos a decirlo, obligadas, ¿no?, a llevar su contabilidad en una determinada moneda, ¿no? En el caso de México, pues sabemos que el peso pues es la moneda de uso legal, y las leyes pues establecen, ¿verdad?, que la información y los registros contables se tienen que llevar en pesos precisamente, ¿no? Entonces, incluso hay entidades que para varias podrán determinar o podrán tener la necesidad incluso de reconfigurar o de convertir sus estados financieros para efectos de presentación, pues en otras monedas distintas, ¿no?, a este peso o a esta moneda, ¿no? Sabemos y conocemos de muchas de esas entidades que existen en México, que son inversiones del extranjero en México, y que a veces no lo encontramos muy comúnmente, pero sí existen ese tipo de entidades, y que muchas veces elaboramos estados financieros en pesos, enviamos la información financiera a las entidades controladoras o las entidades tenedoras, pero no nos percatamos, ¿verdad?, de que tenemos que hacer esa conversión de estados financieros. Muchas veces nosotros enviamos la información en pesos mexicanos, pero posiblemente, y lo más probable es que allá en el extranjero, al ser esta norma una norma internacional y aplicar pues de manera internacional, seguramente las entidades aquellas pues harán ese proceso de conversión que establece esta norma, ¿no? Entonces, vamos a definir entonces que toda transacción en moneda extranjera pues es aquella que es realizada por una entidad informante, por eso habla de una entidad informante, ¿no?, cuyo importe se denomina o se realiza en una moneda extranjera determinada. ¿Qué es lo más común aquí en México, verdad? Pues tener que desarrollar operaciones o pactar operaciones que están denominadas en el dólar americano, que es nuestra moneda, vamos a decir que es la moneda mundial, y que en este México pues no es la excepción, y que por supuesto pues, es hoy más que nunca, de acuerdo a esa apertura comercial, a esos mercados globales, pues cada vez es más común que las operaciones se pacten en monedas extranjeras, y no solamente por el hecho de que se pactan esas monedas, sino que también la relación que se tiene con otros entes extranjeros, llámese proveedores, llámese bancos, llámese incluso propios clientes, ¿verdad? Cada vez más es más común el comercio internacional, las operaciones internacionales, y por supuesto pues es más común también que en nuestra información financiera aparezca o se paguen operaciones denominadas en moneda extranjera, ¿no? Entonces es un aspecto muy importante que parece que cada vez es más común,
y que debemos estar muy al pendiente de sus registros contables y los efectos que más adelante comentaremos, como ya lo decíamos, ¿no? ¿Quién no recuerda hará poco, el año antepasado, cuando se vino pues la devaluación del peso, ¿no? En donde teníamos tipos de cambio, si mal no recuerdo, en el orden de los 13 fracción de pesos, y como hoy, el día de hoy, pues andamos en una moneda o en una paridad, ¿verdad?, cambiaria respecto al peso dólar de los 18 o arriba de los 18 pesos, ¿no? Y que llegó en un momento dado hasta llegar hasta 20, no se recuerda. Entonces, fíjense cómo esas conversiones o esas diferencias abruptas, ¿no?, que se generaron en estos meses pasados, pues sin duda ha sido de mucho impacto en las empresas que tienen este tipo de operaciones. Y entonces vemos cómo afectan los resultados netos contables de estas compañías. Hemos tenido casos donde ha sido tan impactante este efecto que incluso, pues, aun cuando el modelo de negocio o la forma de hacer negocios, de pactar precios, etcétera, a las empresas, y que en función a eso pueden llegar a tener utilidades contables a un nivel operativo, una vez que se enfrentan a los resultados cambiarios, pues estas utilidades se vienen abajo, ¿no?, al llegar al grado de anularlas, ¿no? Y esto, como les insisto, pues es muy en función, ¿verdad?, a nivel de operaciones que la empresa pacte en moneda extranjera, y que, por supuesto, ese es uno de los aspectos que deben de considerarse, porque si yo, por ponerles un ejemplo, mis materias o mis mercancías o mis materias primas, yo las adquiero en dólares, porque es muy común hoy, pues les presenta ahorita la importación de bienes y servicios, pues yo necesito ver muy bien la política de fijación de precios en mis empresas, porque si yo compro en dólares o en otras monedas y vendo en pesos, pues yo sé y debo saber que de entrada me voy a tener que enfrentar a un problema fuerte, posiblemente derivado de los efectos de las fluctuaciones cambiarias. Bueno, y eso es lo que tenemos que reflexionar, y dentro de nuestras empresas estar muy al tanto de este tipo de operaciones. ¿Cómo pactamos las operaciones de entrada? ¿Cómo pactamos las operaciones de salida, ¿no? Aquí está la definición de lo que es una fluctuación cambiaria o diferencia en cambios, conforme a la norma, y dice que es la diferencia que resulta en dos sentidos, ¿no? La primera, la de convertir las transacciones y los saldos denominados en moneda extranjera a otra moneda, utilizando diferentes tipos de cambio, ¿no?, ya dependiendo de la moneda que se haya pactado, ya lo comentábamos. Y este primer resultado es lo que comúnmente hacemos aquí en las empresas, ¿no? O sea, este sí es el día a día. Yo compro en moneda extranjera, yo adquiero servicios en moneda extranjera, vendo en moneda extranjera, y con función a eso se llegan a determinar o se dejan en las contabilidades, pues saldos, ¿verdad?, de estos pasivos o de estos derechos, de estas cuentas por cobrar, que deberé convertir en el momento en que se pacta la transacción o posteriormente en los saldos que estamos reflejando en los estados financieros, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Ya la segunda parte de ese efecto de fluctuación cambiaria es lo que es el convertir la información financiera de la moneda de registro a la moneda funcional, o en su caso, a la moneda de informe, que esta segunda parte, pues es la que comentaba ahorita, que posiblemente no sea muy común, ¿verdad? No sea muy común, pero sí se presenta, y sí aquí puede llegarse a presentar, y cada vez más va a presentarse más comúnmente. Oye, yo tengo aquí la maquiladora en Los Mochis X, y mes con mes yo tengo que estar reportando, ¿verdad?, a mi filial, o en este caso a mi tenedor en Tucson, que tengo que reportar estados financieros, y por supuesto que la tenedora en Estados Unidos pues me pide estados financieros en dólares, ¿no? No me los pide en pesos, porque en pesos no le sirve. Ella necesita hacer un análisis de interpretación del estado financiero con base en su moneda funcional, ¿no? Entonces, en esos dos sentidos se generan las fluctuaciones cambiarias, ¿no? También, pues aquí están qué tipo de operaciones son las que comúnmente generan este tipo de operaciones. Y esto, como les digo, pues lo establece la propia norma, ¿no? Existen transacciones que aquellas empresas realizan, ya sea por la compra o venta de bienes o servicios, cuyo precio se denomina en moneda extranjera,
Esa sería una primera operación. Es muy común y cada vez es más común el adquirir préstamos, ya sea adquirirlos o otorgarlos, donde los importes que se establecen pues son en una moneda extranjera también. O bien el hecho de adquirir o disponer de activos, en este caso activos fijos, o bien incurre, transfiere o liquida pasivos, y siempre que estas transacciones también pues se hayan denominadas moneda extranjera. Entonces son esos tres grandes grupos o esas tres grandes operaciones que son las más comunes, ¿verdad?, que podemos tener en nuestras empresas, en nuestras compañías, respecto a operaciones que se pactan en ese tipo de monedas, ¿no? Ok, entonces aquí lo que les comentaba, ¿no?, de ese segundo paso o de esa segunda operación que se genera por una fluctuación cambiaria, que era la conversión de estados financieros, pues la norma nos define lo que es una operación extranjera, ¿no? Y una operación extranjera es diferente a una transacción extranjera. La transacción en moneda extranjera ya la definíamos ahorita. Hoy, en esta ocasión, estamos viendo lo que es una operación extranjera. Y vamos a citar nada más para establecer ese tipo de aspectos desde el punto de vista normativo contable, porque la diferencia es que la operación extranjera ya no es en sí la transacción, sino aquella entidad jurídica o una unidad generadora de efectivo cuyas operaciones están basadas o se llevan a cabo en un entorno económico de una moneda distinta a la de la entidad informal, ¿no? Es lo que ya comentábamos ahorita. Tal es el caso pues de una subsidiaria, de una asociada, una sucursal, un negocio conjunto o cualquier otra entidad que tiene una moneda funcional distinta a la de informe, ¿no? Y aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Dice una subsidiaria que se encuentra en Brasil y su moneda funcional es el real brasileño, pero que tiene que informar en pesos mexicanos porque su controlador está en México, ¿no? Ahí tenemos el supuesto que comentábamos ahorita, o sea, una empresa brasileña, su moneda funcional pues es el real brasileño, que es la moneda de uso legal allá en Brasil. Sin embargo, ella tiene que venir y reportar en cada periodo pues una información en pesos, porque aquí necesitamos leer la información en pesos y por lo tanto se genera esa conversión de estados financieros, ¿no? También una subsidiaria mexicana que no obstante que opera en México, al igual que su controladora, tiene una moneda funcional del dólar, mientras que la moneda de informe es el peso. Entonces también tendrá que en su moneda informar de manera de la moneda de informe en su empresa controladora. Entonces, está nada más para dejar establecido el tema de la operación extranjera, ¿no? Y ya en el reconocimiento de este tipo de operaciones, la norma nos establece que una transacción debe reconocerse inicialmente su moneda de registro, aplicando el tipo de cambio histórico. O sea, es decir, el reconocimiento inicial siempre será el mismo. Yo pacto la operación, compro, obtengo un préstamo, adquiero un activo, etcétera. Entonces yo tendré que simplemente tomar esa moneda extranjera y aplicarla al tipo de cambio de esa fecha, ¿no? Y ahorita vamos a ver lo importante que es tener en cuenta el correcto tipo de cambio, ¿no? Porque también es uno de los factores que normalmente se revisa y se encuentra que a veces muchas veces no se toma el tipo de cambio correcto, ¿no? Y aquí dice que la fecha de una transacción pues es aquella en la cual dicha operación se devenga, y es lo que estábamos ahorita diciendo. O sea, vamos a ver desde este punto, de esta perspectiva, que hay diferentes momentos en donde una operación que se pactó originalmente en su devengo a un tipo de cambio, pues vamos a tener un reconocimiento posterior de acuerdo a dos diferentes momentos, ¿no? Y eso lo vamos a ver pues un poquito más adelante, ¿no? Aquí está, ya tenemos el reconocimiento inicial de la transacción en moneda extranjera y en este caso, pues ahora tenemos que ver cuál es el reconocimiento posterior, que no se nos vaya a pasar que durante cada reporte o cada cierre de mes o cada cierre de ejercicio, pues tenemos que revisar muy bien nuestros saldos, ¿verdad?, en moneda extranjera. Y esto, pues, aprovecho la ocasión, pues, para comentar la importancia precisamente de eso, ¿no? Dentro de nuestra información financiera tenemos que tener muy bien identificada los saldos a nivel de cuenta de cuáles son nuestras operaciones en moneda extranjera. Por supuesto, pues no mezclarlo con operaciones en pesos. Si yo pacto, tengo operaciones con un proveedor de moneda extranjera y en pesos, pues quizá tendré que separar la operación tanto de pesos como en dólares en diferentes cuentas o en diferentes subcuentas, porque
Si mezclo esta operación, pues resultaría un poco más difícil en un momento dado, pues ya hacer este reconocimiento posterior de esos saldos, ¿no? Ya no, sin meterme mucho al tema de los RP o de los sistemas integrales, donde a lo mejor en un módulo independiente, pues bueno, el sistema ya me controla ese tipo de operaciones, no obstante que en el estado financiero ya esté junto. Si no es así, pues es importante a nivel contable, a nivel de nuestro catálogo, pues sí tener ese tipo de operaciones muy bien identificadas, y ya sabemos que pues de acuerdo a la contabilidad electrónica, pues también esa información nos es solicitada, ¿no? Y entonces debemos hablar de dos momentos para el reconocimiento posterior de una transacción, en este caso un saldo que se origina por esa transacción en moneda extranjera. Una es una conversión o una revaluación de la operación a la fecha de cierre de los estados financieros. Entonces dice que los saldos de las partidas monetarias derivados de transacciones en moneda extranjera y que estén denominadas en moneda extranjera debe convertirse al tipo de cambio de cierre, ¿no? Ya sea cada mes o al fin del ejercicio, ¿verdad? Y el otro momento que tenemos que tener en cuenta, pues es la fecha de realización de la operación. Ahorita en el reconocimiento inicial, ¿verdad? Pues hablamos de que la operación se devenga, ¿no? En una fecha, ¿no? Que es cuando se pacta o cuando se genera por una condición contractual, por ejemplo. Sin embargo, el último momento de esa operación llega en su realización, que es cuando se cobra o cuando se paga, ¿no? Y en este caso, pues tenemos que reconocer y convertir esa operación, pues al tipo de cambio de realización, que es el que mencionan aquí, ¿verdad? Entonces, al final del día, todas esas diferencias derivadas de esos mismos momentos, de esas mismas revaluaciones en esas diferentes fechas, pues debemos reconocerlo como un ingreso, como un gasto en el estado de resultados, excepto, dice ahí, que tengamos que llevar a cabo su capitalización al resultado integral de financiamiento. Es decir, todas las operaciones en su mayoría, sean de compras, de gastos, de ingresos, pues hay un rubro en el estado de resultados que denominamos resultado integral de financiamiento. Las fluctuaciones cambiarias que se originan precisamente forman parte de ese resultado integral de financiamiento. No obstante, hay ciertas operaciones como la adquisición de un activo, como la construcción de un activo, aquellas operaciones que se realizan cuando generamos o producimos activos de larga duración, que la norma nos exige o nos pide o nos regula, ¿verdad? Que ese RIF o que esas fluctuaciones cambiarias que generamos por esas operaciones en específico, tenemos que capitalizarlas, es decir, llevarlas al propio costo del activo que estamos produciendo, que estamos fabricando o que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces, no todas las fluctuaciones cambiarias van a tener un efecto en el estado de resultados directamente, sino que hay otras que tendrán que capitalizarse y llevársela al costo del activo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos también. Ahora, en materia de revaluación de transacciones y saldos en moneda extranjera, hay dos conceptos que son bien importantes tenerlos claros, tenerlos precisos, entenderlos muy bien, porque derivado de estos dos conceptos o de estas dos partidas, es como también tenemos que saber y conocer qué operaciones o qué más bien saldos son sujetos a una revaluación o cuáles saldos son afectos o son afectados en el tiempo por el tipo de cambio, la fluctuación del tipo de cambio. Y en este caso, hacer lo que estábamos comentando en la lámina anterior, el reconocimiento posterior, porque no todos los rubros, no todas las cuentas del estado financiero son sujetos a revaluación. Entonces, tenemos que definir para este sentido, para este supuesto, qué es una partida monetaria y qué es una partida no monetaria, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar incluso desde el punto de vista fiscal, es aplicable, ¿no? Dice que una partida monetaria son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales sin tener relación con precios futuros de determinados bienes y servicios y su valor nominal no cambia por los efectos de la inflación. Fíjense cómo es aunque son dos factores diferentes, ya lo veíamos en los temas de ajuste anual por inflación, pues como determinados saldos que teníamos en nuestro financiero, pues son afectos o son afectados por la inflación. Del mismo modo que allá se determina un efecto por inflación, aquí estamos determinando un efecto por otro indicador económico que es la fluctuación del peso, ¿no? Respecto a las otras monedas. Y entonces, ¿qué son las partidas monetarias? Pues es el dinero, los derechos a recibir dinero y las obligaciones de pagar dinero. Es decir, esa es la parte importante que tenemos que tener presente. Toda partida monetaria es aquella
ya sea si es un derecho o si es una obligación, es donde yo me estoy comprometiendo o estoy comprometido como empresa a entregar dinero, ¿no? Entonces, si esa partida no me obliga a entregar una contraprestación en efectivo, en términos generales, entonces podemos definir que esa partida es no monetaria. Y aquí lo dice, o sea, son, por el contrario, aquellas partidas cuyo valor nominal no varía, o varía, mejor dicho, de acuerdo al comportamiento de la inflación, motivo por el cual tiene un deterioro, ¿no? En este caso podemos citar, por ejemplo, activos fijos, activos intangibles, los inventarios. Generalmente estos tres grandes rubros son partidas no monetarias y por lo tanto, por el hecho de ser partidas no monetarias, no son afectos o no son afectados por las variaciones en el tipo de cambio, sino que estos montos o estos rubros ya no son modificables, ¿no? A diferencia de la partida monetaria. Entonces, esta es una de las partes que tenemos que tener presente y esto luego podemos verlo incluso desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista contable, ¿no? Si vemos en el ajuste anual por inflación, les comentaba, pues todas esas definiciones de crédito y de deuda, si se fijan, habla de obligaciones presentes y futuras, o sea, obligaciones presentes de compromisos futuros en materia de intercambiar efectivo, ¿no? Entonces, es como la esencia de las partidas, ¿no? Que éstas sean monetarias, ¿no? Para que sean impactadas por la inflación o que sean impactadas por una fluctuación en el tipo de cambio. Entonces, pues una vez definido estos dos conceptos, pues ya podremos saber qué tipo de saldos en nuestros estados financieros serán sujetas a esas revaluaciones. Y los comento esto también que es importante porque hemos encontrado, no es muy común, pero hemos encontrado entidades o empresas donde revalúan, por ejemplo, el inventario. O sea, por el hecho de que se haya adquirido el inventario por un proveedor en el extranjero y que la operación ha sido en dólares, la transacción ha sido en dólares de origen, ellos revalúan los inventarios, lo cual es completamente incorrecto. O sea, ¿qué origina una partida monetaria? La obligación. La deuda al proveedor, ese sí es una partida monetaria porque él lo va a tener que entregar dinero. Ya el inventario ya no es sujeto a la modificación o ya no es sujeto a la fluctuación cambiaria, ¿no? Igual que adquirimos un activo o tenemos un intangible, esas partidas ya no son sujetas a revaluación. Y entonces les dejé aquí un ejemplo o una pregunta, ¿no? Hay una partida muy específica en nuestros estados financieros comúnmente que son los anticipos de clientes y los anticipos a proveedores. Vamos a enfocarnos en esta partida o en esta cuenta, ¿no? Y la pregunta en este caso es decir, oye, los anticipos de clientes o los anticipos a proveedores en moneda extranjera, ¿debemos de generar una diferencia en cambio por estas partidas? Híjole, pues aquí entramos en una polémica y una discusión normalmente cuando he planteado este asunto en las empresas, porque al final de cuentas, pues un anticipo de clientes se ve como se ve básicamente como un pasivo, ¿no? O como una obligación, ¿verdad? Y entonces queremos reevaluarlo, afectándolo por el tipo de cambio, es decir, diciendo que el anticipo de clientes como obligación o el anticipo como a proveedores como derecho, pues es una partida monetaria. Y entonces, por eso es que se genera esta pregunta, pues deben de generarse. Y eso tiene que ver mucho precisamente con estos conceptos que estábamos comentando ahorita. Entonces, tenemos que definir qué tipo de partida representa un anticipo de clientes, si una partida monetaria o una partida no monetaria. Entonces, aquí está, dice, los anticipos son importes parciales o totales otorgados a residuos que generan una obligación futura de recibir o transferir un bien o prestar un servicio, ¿sí? Muchos de estos anticipos son otorgados o recibidos en moneda extranjera, lo que genera dudas a la manera de evaluar posteriormente, o sea, de su reconocimiento inicial a su reconocimiento posterior en los estados financieros. Entonces, fíjense cómo la definición nos indica que sí es una obligación futura en el caso del anticipo de clientes, pero yo no estoy comprometido con mi cliente a entregarle dinero. Yo lo que le voy a entregar es precisamente para lo cual me dio el anticipo. Es decir, le voy a entregar bienes y le voy a entregar servicios. Entonces, ¿qué decíamos ahorita que era una partida monetaria? Pues es una obligación donde yo tengo que dar una contraprestación del dinero. Es decir, si yo tengo un pasivo por un préstamo, pues yo voy a regresar del dinero cuando yo tenga que regresar. O sea, la contraprestación está en regresar el dinero. Y en el anticipo de cliente es diferente, porque ahí lo que voy a
transferida en el futuro, pues son bienes y servicios, ¿no? Y aquí traigo pues a colación algunas situaciones que establecen las normas de información financiera y la NIF 21. Dice, la característica, ya lo estábamos definiendo hace un momento, dice que la característica esencial de una partida monetaria es el derecho a recibir o la obligación de entregar una cantidad fija o determinada en unidades monetarias. O sea, esa es la característica, ya lo decíamos ahorita, aquí con otras palabras, y por el contrario dice que la característica esencial de una partida no monetaria pues es la ausencia de ese derecho a recibir o esa obligación de entregar una cantidad fija o determinada en unidades monetarias. Como por ejemplo, podemos citar los pagos por anticipado de bienes y servicios, activos intangibles, entre otros. O sea, acá podemos tener en el activo pagos anticipados o anticipos proveedores, como comúnmente le llamamos, y por este lado tenemos anticipos de cliente. Entonces, nótense cómo en este tipo de partidas la obligación no es entregar efectivo, sino entregar bienes y servicios. Y luego entonces tendríamos que determinar que los pagos o los anticipos de clientes o los pagos anticipados, pues bajo esa denominación, pues no serían partidas monetarias, sino que serían partidas no monetarias y por lo tanto, pues ahorita vamos a ver aquí si esta respuesta que tenemos que darnos en el sentido de que si se deben de regular o no, pues es procedente, ¿no? Dice, los montos pagos en moneda extranjera deben reconocerse el tipo de cambio de transacción, es decir, al costo histórico, ¿no? Lo que ya comentábamos, dichos montos se deben modificarse como posteriores fluctuaciones cambiarias entre la moneda funcional y la moneda extranjera a la que están denominados los bienes y servicios, por ejemplo, los pagos anticipados. Entonces, la misma norma, la C5, por ejemplo, nos hace esa aclaración en la propia norma para el caso de los activos. Y, por ejemplo, la norma C9, en los pagos, la norma C9, perdón, que se refiere a pasivos, posiciones, activos y pasivos contingentes y compromisos, también nos marca en un apartado, en un párrafo de esta norma, precisamente que esos anticipos de clientes deben de reconocerse como pasivos por el monto efectivo recibido, pero establecen que no deben, aquí dice, dichos montos no deben modificarse por posteriores fluctuaciones cambiarias de entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la que están denominadas los precios de bienes y servicios relacionados con tales cobros anticipados. Entonces, tanto la norma, la C15 como la C9, nos establecen textualmente que estas partidas no deben modificarse por fluctuaciones cambiarias posteriores. Y luego entonces, pues aquí tenemos que encontrar la respuesta, ¿verdad? Dice que, por lo tanto, dice, los anticipos otorgados o recibidos en moneda extranjera no deben de generar una diferencia en cambio al no existir el derecho de entregar o recibir unidades monetarias, sino bienes o servicios. Es lo que estábamos comentando en su momento. Todo anticipo en moneda extranjera debe permanecer en el tiempo al tipo de cambio en la fecha que se hizo la transacción, o sea, el tipo de cambio histórico que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos que reflexionar si realmente nuestras empresas, qué tratamiento le estamos dando pues, a este tipo de operaciones en relación específica a lo que son los anticipos y los pagos anticipados, ya sea anticipo proveedores, acreedores, etcétera, ¿no? Por la simple definición de lo que es la partida, ¿no? Entonces, la respuesta es no deben de revaluarse, no deben de modificar su monto original, ¿no? Obviamente, que eso no quiere decir que sí se vaya a generar una fluctuación cambiaria en el futuro, pero esto ya va a derivar posiblemente de a cómo y a qué tipo de cambio yo voy a reconocer esas mercancías, ese activo fijo, o por lo cual yo di el anticipo, ¿verdad? Posiblemente ya sí se vaya a generar una fluctuación cambiaria, pero no que la genere de origen ese anticipo cuando todavía no he pactado la operación final, ¿no? Entonces, pues ahí está la respuesta, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos algunos conceptos, ya como lo mencionábamos, ya abordamos un poquito más la parte normativa contable, de las normas de información financiera, y ahora pues tocaremos qué pasa con los efectos fiscales de las fluctuaciones cambiarias, ¿no? Aquí, pues las propias leyes, ¿verdad?, igual nos definen que hay una fluctuación cambiaria, que se origina por variaciones en la equivalencia de la moneda nacional, por el cambio del valor de las divisas, ¿no? Y que esta variación, precisamente, que se genera a través del tiempo, pues es lo que se le conoce como fluctuación cambiaria, ¿no? Si usted fija, pues al final de cuentas,
llegamos a la misma definición, al mismo concepto, a la misma conclusión de lo que es una fluctuación cambiaria. Digo, dicho sea de paso, la norma fiscal pues no es muy precisa en el tema de las fluctuaciones cambiarias, ahorita lo vamos a ver, no lo define, no hay así como un concepto como tal, simplemente se concluye de diferentes disposiciones fiscales, ¿no? Y lo que sí define la norma y lo que sí establece, y incluso de manera indirecta también lo determina, es que la fluctuación cambiaria puede generar una pérdida o puede generar una ganancia, por supuesto, ¿no? Dependiendo, claro, que ya sabemos que si el tipo de cambio aumenta o si el tipo de cambio disminuye, ¿verdad? Y lo que sí se establece es que esa pérdida pues representa una deducción fiscal para el contribuyente y que la ganancia que se genere, por el contrario, pues representará un ingreso acumulable para este contribuyente, ¿no? Y entonces, también ahorita más adelante lo vamos a establecer un poquito mejor, pero es importante que en el caso de las fluctuaciones o los efectos fiscales de las fluctuaciones cambiarias, por regla general en la ley podemos encontrar, la regla general la podemos encontrar, que las fluctuaciones cambiarias se acumulan o se deducen al devengo, ¿no? Como decíamos en la norma contable, decía cuando se devengue la operación, tenemos que revelar la operación y posteriormente hacer el cambio, el tipo de cambio que genera posteriormente, pues originar esa diferencia, ¿no? En este caso, la regla general en la ley fiscal, de entrada, también habla del devengo, ¿no? O sea, se acumulan o se deducen de manera cuando se devenga la operación, ¿no? Y lo cual también tendremos que ver entonces qué pasa con aquellos regímenes fiscales que su determinación de sus ingresos y de deducciones están basadas en el flujo de efectivo, o sea, es decir, que se basan en una realización de sus operaciones y no en el régimen de devengado, ¿no? Entonces aquí dice, algunas partidas como las fluctuaciones cambiarias se representan únicamente en un régimen de devengado, que es lo que puede causar el impuesto antes de que la operación se vuelva líquida. Por el contrario, en el régimen de flujo de efectivo, no existe variación en las operaciones, puesto que los contribuyentes que las contribuciones se generan únicamente al pago o al cobro, ¿no? O sobre el valor de ese pago o sobre el valor de ese cobro, ¿no? Entonces, tenemos en materia de fluctuaciones cambiarias en la ley fiscal, tenemos que establecer que sí, el tipo de cambio, sí, el tipo de operación nos determina una diferencia, pero también el régimen fiscal al que está sujeto el contribuyente también es determinante para decir si una fluctuación cambiaria va o no va, ¿no? Y tiene efectos precisamente en los ingresos o en las deducciones autorizadas. Eso por la parte de lo que representa la fluctuación cambiaria. Ahora, también ahorita comentamos el tipo de cambio, ¿sí? ¿A qué tipo de cambio tenemos que reevaluar nuestras operaciones? Y aquí pues ya sabemos que en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación se establece que para determinar las contribuciones y sus accesorios se considera el tipo de cambio que se haya adquirido la moneda, de qué se trate, y no habiendo adquisición, dice, estará el tipo de cambio que publique el Banco de México, ¿no? Sabemos que el tipo de cambio oficial en México, pues es el que publica este organismo o este Banco Central, y que es el que tenemos que considerar a la hora de reconocer las transacciones, a la hora de revaluar o de revaluar los saldos contables, y sobre todo en el tema de las deducciones, ¿no? Porque en otra disposición nos precisa nuevamente que para efectos de determinar las deducciones o las fluctuaciones cambiarias deducibles, se deberá de tomar en cuenta este tipo de cambio, ¿no? Y entonces aquí hago una acotación importante. Dice que el tipo de cambio, dice que no, los días en que el Banco de México no publica el tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad a que se causan las contribuciones. O sea, el mismo código nos dice que el tipo de cambio se estará al día anterior al que se realizan las operaciones. Y no habiendo tipo de cambio el día anterior, lo que nos está diciendo aquí es que nos tendremos que ir hacia atrás hasta la última publicación. Y aquí es importante, ahorita que comentamos un momento, de tomar en cuenta el tipo de cambio correcto, porque también es muy común encontrar en otras empresas que así como el Banco Central publica el tipo de cambio en un día determinado,
es muy común que la mayoría de las tablas o de las tablas que se formulan, sobre todo por el propio SAT, donde se van relacionando los tipos de cambio publicados día con día, pues que esas tablas normalmente se precisa en un día determinado el tipo de cambio que se publicó ese día, ¿sí? Entonces, pero como la norma fiscal nos establece que se debe considerar el tipo de cambio un día anterior al de la operación, pues entonces tenemos que tomar precisamente ese tipo de cambio el día anterior. Y es muy común que las empresas se tomen el tipo de cambio del día en que están haciendo la operación y no el día anterior. Lo cual, pues, cuando son operaciones importantes, pues sí puede tener pues, un primer impacto, ¿no? Y aquí está el sentido de esto, ¿no? Porque si tomamos un tipo de cambio incorrecto o simplemente nos estamos revaluando, estamos reconociendo nuestras fluctuaciones cambiarias deducibles con un tipo de cambio a lo mejor interbancario o comercial, pues tenemos el impacto de que entonces ya no se van a deducir este tipo de esas fluctuaciones. O sea, o bien tenemos que reconocer, independientemente que hagamos todo ese tipo de cambios, tomar el tipo de cambio oficial y reconocer que va a haber una diferencia que posiblemente no sea deducible, ¿no? Igual también el código nos establece que cuando la operación o la equivalencia del peso mexicano para el caso de otras monedas distintas al dólar, también se va a publicar un tipo de cambio de referencia de todas las monedas pues, a nivel mundial, ¿no? Pero siempre para efectos de poder revaluar una operación en euros, por ejemplo, siempre tendremos que primero llevarla de euros a dólares y luego de dólares a pesos, ¿no? O sea, los factores de cambio en otras monedas distintas al dólar siempre están determinados en función de más monedas con respecto al tipo de cambio dólar americano. Entonces, así se publican estas tablas y por esas razones que primero siempre, cuando tenemos una operación distinta en yenes, en euros, en pesos de otro tipo de otros países, siempre tenemos que llevar primero de esas monedas al dólar y posteriormente a pesos, ¿no? Y ya entonces sí, ya determinar pues, nuestras fluctuaciones cambiarias, ¿no? Aquí está lo que estábamos comentando hace un momento en relación a que el artículo 8 de la ley SR dice que se dará el tratamiento que establece para los intereses a las ganancias y pérdidas cambiarias devengadas por las fluctuaciones en la moneda extranjera. O sea, la ley establece que se le dará el tratamiento que establece para los intereses y dice, aquí en los que está subrayado, dice la pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones de moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México. Ya lo que ya comentamos precisamente. Aquí lo establece el artículo 8. Y también el otro aspecto que ahorita que decíamos que realmente no hay una definición como tal en la ley de lo que es una fluctuación cambiaria, pero sí establece que se dará el tratamiento de los intereses, ¿no? Y analizando esta situación, pues realmente encontramos que no necesariamente es que se le va a dar un tratamiento específico, sino que más bien es a la hora de hablar de que hay un tratamiento similar al de los intereses, pues es más que nada en el efecto de la acumulación y de la reducción de la fluctuación cambiaria, porque realmente ya sabemos que para efectos de intereses, pues hay una serie de intereses que se generan por préstamos, por ventas. ¿Qué pasa cuando el interés se pacta dentro del precio, cuando está fuera del precio? ¿Qué pasa cuando son intereses moratorios, cuando son intereses normales? O sea, la ley sí habla y trata los intereses en manera muy específica en los diferentes regímenes de las contribuyentes y dependiendo de muchos aspectos de operaciones, diferente a lo que es la fluctuación cambiaria. Entonces, tenemos que establecer entonces que ese tratamiento similar que se le está a los intereses es más que nada en el efecto de la acumulación como tal, es un tratamiento general, acumular o deducir con base a los intereses nada más, pero no es que tengamos que llevarlo específicamente a un tratamiento, vaya la redundancia, específico de los intereses, ¿no? Ahora, bueno, aquí simplemente nos habla de que para efectos de tener las cuentas de manera actualizada, pues tenemos que llevar constantemente ese reconocimiento o ese procedimiento que nos lleve a tener saldos reales en pesos en nuestras cuentas. Y para eso, pues tenemos que hacer los ajustes mensuales respectivos, ¿no? Al tipo de cambio, pues que ya hablábamos, ¿no? Si así se podrá determinar si al final de un mes, pues hubo una utilidad o una pérdida cambiaria por la fluctuación cambiaria de la moneda. O sea,
Y es importante a nivel de mes porque ya sabemos que en los pagos provisionales pues podemos tener un ingreso por fluctuación cambiaria en ganancia y entonces tenemos que estarla reconociendo mes con mes, ¿no? Lo que decíamos ahorita, y tener plenamente identificadas todas esas operaciones que la generan, ¿no? Ahora, dice aquí, si la moneda que se utiliza no es el dólar americano, esta tendrá primero, ya lo decíamos, que convertirse de valor a dólares americanos y después de proceder al valor en pesos mexicanos, ¿no? Lo que establecía el artículo 20 que ya comentamos pues hace un momento, ¿no? Aquí pues tenemos también algo de lo que ya platicamos, o sea, cuál es la aplicación contable, ya a lo mejor no tanto importando la esencia de la operación que origina esa fluctuación, o lo financiero, ¿no? Sino más bien el régimen fiscal al que está sujeto el contribuyente. Y en este caso, para los regímenes generales de las personas morales, por ejemplo, un régimen general, que ya lo decíamos, que ellos acumulan o deducen en base a lo devengado, pues el hecho de realizar una operación inicialmente o posterior, digamos que no tiene que esperar a que se den sus efectos, porque finalmente la operación se va revaluando y ya va generando efectos fiscales para ese tipo de contribuyentes, a diferencia de los contribuyentes que su régimen está basado en un flujo de efectivo, como las personas físicas, como las personas, pues los agapes, ¿no? Los coordinados, y pues incluso ahora este tipo de sociedades, ¿no? Que son las personas, las SAS, ¿no? Las sociedades anónimas simplificadas, ¿no? Que también se estableció que ellos determinan sus ingresos en base a un efectivo. Entonces, todo este tipo de contribuyentes, pues ya es un tratamiento diferente de cómo tendrán que acumular o incluso la existencia o no de una fluctuación en un determinado momento. ¿Por qué? Porque aquí lo establece el artículo 102 de la ley del ISR, porque para este tipo de contribuyentes dice que los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, ¿sí? O sea, no cuando se realizan. Y en el caso, para el caso de los ingresos, y en el caso de las deducciones, el artículo 105 de la ley del ISR también, del título de las personas físicas, en su fracción primera nos dice que uno de los requisitos de las deducciones es que se hayan efectivamente erogado en el ejercicio en que se trata. Entonces, tenemos que estos contribuyentes acumulan cuando las operaciones son efectivamente percibidas o deducen cuando las operaciones son efectivamente erogadas. Y estos dos efectos de tratamiento de ingresos y deducciones es lo que nos viene a cambiar el efecto de la acumulación de las fluctuaciones cambiarias por efectos fiscales, ¿no? Entonces, fíjense cómo la aplicación de la fluctuación cambiaria entonces es diferente del régimen fiscal al que se encuentra el contribuyente. Por ejemplo, la diferencia de un contribuyente que acumula de acuerdo a lo devengado de quienes lo acumulan a lo efectivamente cobrado, pues que es lo que ya comentaba, ¿no? Entonces, esto puede hacer una gran diferencia, y sí lo es, ¿eh? Incluso financieramente puedes mostrar una utilidad o pérdida, pero fiscalmente puede impactar en un resultado totalmente diferente, ¿no? Yo puedo en el estado de resultados tener ganancias cambiarias o pérdidas cambiarias que fiscalmente no las voy a tener, o pueden ser diferentes o incluso no tenerlas, ¿no? En determinado tiempo o determinado mes o determinado cierre de ejercicio, ¿no? Y esto pues ha venido un poco a cambiar un poquito los tratamientos, y la verdad es que en contribuyentes o entidades que hemos estado realizando, pues es común que aun cuando son contribuyentes que su régimen está basado en flujo efectivo, las acumulan o deducen fluctuaciones cambiarias conforme se van devengando, lo cual, como lo podemos ver aquí, pues no es lo correcto, ¿no? Y entonces nos enfrentamos cuando, oye, queremos cambiar ese tipo ese tratamiento que le debemos de dar a las fluctuaciones cambiarias, pues hay un impacto importante porque ya se traen ciertos ajustes por fluctuación cambiaria, y entonces tenemos que entrar casi en un esquema de transición, ¿no? De qué va a pasar con todas esas operaciones que ya traemos en ese momento y cómo vamos a tratar esas operaciones que a partir de ese momento en adelante cambiamos el sentido de cómo determinamos, cómo las acumulamos o cómo las deducimos. Entonces, sin embargo, nos hemos enfrentado con ese tipo de escenarios y bueno, al final del día pues tenemos que hacer el cambio de tratamiento, independientemente de que por ahí puedan quedar algunos efectos
pues un poquito ahí, a lo mejor en el aire, ¿no? Por ese cambio, esa transición que tenemos que hacer a la hora de hacer el tratamiento correcto de las operaciones cambiarias. Entonces, es bien importante que revisemos esta parte y que tengamos en cuenta, pues, esto, ¿no? Lo devengado y lo efectivamente cobrado de acuerdo al régimen fiscal que nuestra empresa, con nuestra compañía, está sujeta, ¿no? Conforme, por supuesto, a la ley del impuesto a la renta. Y estamos, como le decía en un principio, hablando de entes o de compañías o de personas físicas que realizan actividades empresariales, ¿no? Porque ya como persona física, en otros capítulos, pues ya también hay un efecto un poquito diferente, ¿no? Entonces, ya para una parte final, pues aquí traigo algunos ejemplos, nada más que los veamos, los revisemos rápidamente. Algunos ejemplos, por ejemplo, una venta o cobro de mercancías, aquí está. Entonces, vamos a comentar este ejemplo, donde en este caso una compañía vende, en este caso es una empresa Agape, que está vendiendo un tomate Saladet, por ejemplo, donde la operación de venta la realiza en una fecha 30 de diciembre, en este caso, bueno, ya muy reciente al cierre del ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, finalmente es el 30 de diciembre donde toma o vende un equivalente a $100,000, una venta de $100,000, donde el tipo de cambio en ese día pues es 20,7314, el tipo de cambio oficial, y entonces tenemos que hacer la conversión de la transacción de la moneda extranjera en su reconocimiento inicial. Este sería el reconocimiento inicial de la operación que veíamos en las normas contables, donde vamos a, bueno, en este caso es una operación a la tasa del 0%, donde tenemos una venta que tiene una cuenta por cobrar clientes de 2.773.140 y un ingreso o venta, en este caso una venta de exportación en esa misma cantidad. Entonces, ya aquí ya llegamos a cabo el reconocimiento inicial de la operación y entonces tenemos que ver posteriormente, hablábamos de que en el reconocimiento posterior había dos momentos más que habríamos que revisar, ¿verdad? En este caso, el segundo momento es que nos enfrentamos al corte del ejercicio y tenemos o de cierre de mes y tenemos que reevaluar nuestro saldo en clientes a un 31 de diciembre donde el tipo de cambio, nótese cómo pues ya varió, ¿no? En este caso el tipo de cambio disminuyó. Por lo tanto, nuestro derecho que representa la cuenta de clientes pues también se ve afectada, ¿no? Y por lo tanto, pues esa variación en la paridad del tipo de cambio pues nos viene a generar una pérdida cambiaria al 31 de diciembre del 2016 de 6.740 pesos, ¿no? Ese es el segundo momento en el reconocimiento posterior y ya nos vamos al tercer momento, ¿no? Que es la recuperación de la cuenta por cobrar, la realización que decíamos, ¿no? Entonces, tenemos que irnos a que la operación en este ejemplo, el cobro se realizó el 15 de enero del año siguiente, del 2017, donde el tipo de cambio pues ya fue a 21.7204, aquí está, lo cual nos origina que esos $100,000 ya valen 2.172.040. Por lo tanto, hago el cobro de la cuenta por cobrar y hago el registro contable en el último momento de la operación, que es la recuperación de la cuenta por cobrar por 2.600.400. Es el saldo de la cuenta que yo tenía hasta antes de la última vez en que se había revaluado la cuenta. Reconozco el ingreso de los 2.172, el tipo de cambio de que estoy cobrando, y en este caso se invierte la cifra, ahora estoy obteniendo una utilidad cambiaria de 105,640, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí para cerrar bien el ejemplo, entonces vemos cómo si de esta operación de venta y cobro en un régimen general, por ejemplo en una persona moral, al cierre del ejercicio, pues ella, tanto contablemente como fiscalmente hablando, ella tiene una pérdida cambiaria de 6.740 pesos. O sea, al estado financiero del 31 de diciembre, ella reconoció en su estado de resultados una pérdida cambiaria de 6.740, misma que en el régimen fiscal que él está, que es un régimen de devengado,
es perfectamente, o esta compañía perfectamente hará deducible esta pérdida fiscal, o esta pérdida contable que se convierte a su vez en una pérdida fiscal. Y luego, posteriormente, en el siguiente ejercicio, pues tendrá una utilidad cambiaria que deberá acumular a sus ingresos acumulables y que también será reconocida en el resultado anterior de financiamiento de sus estados de resultados. Aquí la cuestión es, como lo decíamos ahorita, es qué pasa si este ejemplo de esta operación ya no es un régimen general de ley, vamos a decir, sino que es una operación, vamos a hacer la operación aquí porque no creemos, de un régimen que su operación o sus ingresos se basan en el flujo efectivo, como lo comentábamos. Entonces, ese contribuyente ya no tendría un efecto fiscal en el 2016, simplemente tendría un efecto contable, un efecto financiero por esta pérdida cambiaria que ella está reconociendo en sus estados financieros. Pero esta pérdida cambiaria no tendría efectos fiscales y no tendría que reconocerse dentro de mis deducciones autorizadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esto? Porque al final, en el régimen yo tendría que esperarme hasta que yo realice la cuenta, o sea, la cobre, para saber efectivamente cuánto es mi ingreso real, de acuerdo al tipo de cambio que yo la reconocí inicialmente, hasta que se realiza. En este caso, serían 98,900 pesos, que aquí pues representaría una utilidad cambiaria, ¿verdad? Pero esa utilidad cambiaria ya sería la utilidad cambiaria fiscal, y esa utilidad cambiaria tendría efectos ya en el 2017. Este sería el monto de ingresos. Exactamente. Pero eso es contable, ¿no? O sea, es la diferencia, porque en el régimen general se estaban obteniendo dos tipos de ingresos. Un ingreso por la venta y otro ingreso por la fluctuación, por la utilidad cambiaria, ¿no? O por la pérdida de una deducción cambiaria. Pero en este caso, en el régimen de flujo efectivo, no existe esto. O sea, él solamente está obteniendo un ingreso, y ese ingreso representa un ingreso por venta que equivale en el 2017 de 2.172.040, ¿no? Es decir, el contribuyente que se encuentra en el régimen de flujo efectivo solamente está obteniendo un ingreso, que es los 2.772.040, cuando en el régimen general obtuvo dos tipos de ingresos, incluso obtuvo una deducción dentro de esa misma operación y dos tipos de ingresos. La venta por los 2.073.000, la pérdida por 6.400.000, todo esto en el ejercicio 2016, y hasta el 2017 obtiene un tercer ingreso derivado de una utilidad cambiaria por los 105.640, ¿sí? Diferente a lo del régimen de flujo efectivo, que es solamente un ingreso que está representado por un ingreso acumulable por venta por 2.172.040. Entonces, vean cómo entonces, pues ahí está el efecto precisamente de cómo es diferente, ¿no? Cuando estamos en ese tipo de contribuyentes, pues están determinando las fluctuaciones cambiarias de este tipo de contribuyentes. Y aquí, bueno, ese fue en cuanto a una operación de venta. Aquí les presento, se las voy a dejar ahí en el material. Tenemos una operación de compra que al final de cuentas es muy similar. Simplemente, pues sabemos que es una operación de compra y ya no de ingreso, pero el tratamiento sería de la misma manera. Me voy a ir a un tercer supuesto, donde ya la operación, ya para cerrar aquí, ya no es una operación que me va a generar, que su origen o su esencia me va a generar un ingreso o una deducción, sino que simplemente me va, al ser una operación que no genera ingresos y deducciones como tal, o sea, la operación principal no genera un ingreso o una deducción, pero sí genera, en este caso, al ser un préstamo, sí me va a generar una fluctuación en cambios, porque en este caso el préstamo se pactó en moneda extranjera, en este caso en dólares americanos. Y entonces ahí tenemos los tres supuestos, tenemos los tres momentos que ya mencionábamos: el reconocimiento del préstamo como documentos por pagar, al cierre del mes 31 de agosto, en este caso, tenemos que hacer una revaluación de ese préstamo, y al final de la última fecha, que es 19 de septiembre, pues esta compañía paga el préstamo, se hace la realización del pago, y entonces vemos como el préstamo valuado al tipo de cambio que fue otorgado, pues fue un reconocimiento de 26.787.600. Al cierre de ese mes, cuando a mí me otorgaron el préstamo, pues ya el $1,500,000 ya no valía los 26 de aquí, sino ahora
por el tipo de cambio vale 26.814.000, quiere decir que hubo un aumento, ¿verdad? Un aumento en el tipo de cambio, por lo tanto debo más y por lo tanto también pues tengo una pérdida cambiaria, ¿no? Pero volviendo al tema del régimen general de ley, pues en este caso tendrá en su ejercicio 2016 una pérdida contable y una pérdida fiscal, ¿sí? Y en el 2010, bueno, en el siguiente mes, perdón, esto ya es solamente 2017, en el siguiente mes pues ya tendrá una utilidad cambiaria debido a que el tipo de cambio disminuyó al momento en que realizó o pagó el préstamo, y ahí tiene esos efectos. Sin embargo, aplicaría lo mismo que veíamos ahorita en la operación anterior. En el régimen basado en flujo efectivo, yo tendré que verificar cuánto realmente es lo que yo pagué del préstamo y cuánto me habían otorgado de acuerdo al tipo de cambio del día en que me otorgaron el préstamo, y sacar la diferencia total, ¿no? Desde el reconocimiento inicial hasta la última fecha del reconocimiento posterior, para saber, en este caso, cuánto es la pérdida o la utilidad que yo tendré que reconocer y acumular para efectos fiscales, ¿no? Ese sí es fiscal. Y ese sí es un ingreso o una deducción fiscal, ¿no? Aquí sacamos la diferencia, 687, 600. Pues estamos hablando de que yo obtuve una utilidad cambiaria de 259.050 pesos, a diferencia de los 285.000 que yo estoy teniendo aquí. Realmente la pérdida o la utilidad, perdón, fiscal serían de 259.050, no obstante que contablemente obtuve una pérdida aquí y una ganancia acá, ¿no? Pero esto es, insisto, contable. Lo fiscal se determina desde el reconocimiento inicial al tipo de cambio histórico hasta que yo realizo la operación. Ese es el efecto fiscal. Entonces, y esa sí es fiscal, como decíamos, o sea, eso sí yo lo voy a declarar en mis declaraciones, vaya, como ese concepto, pues como lo que es una utilidad cambiaria fiscal, ¿no? A diferencia de la operación anterior que veíamos del ingreso, que aquí ¿qué decíamos? Aquí, aunque la fluctuación cambiaria va implícita en el ingreso, sí, no obstante es un solo ingreso, que es un ingreso por venta, ¿no? O sea, a lo mejor el efecto es el mismo, no neto, pero pero no se declara como una utilidad cambiaria, se declara como parte del ingreso que estoy obteniendo por la venta, ¿no? No sé si queda claro, ¿no? Bueno, esta sería la última parte, y a la conclusión pues cerraríamos el tema con la importancia, lo comentábamos, de tener plenamente identificada todas nuestras operaciones que realizamos en nuestra compañía, tanto desde el momento en que realizamos las operaciones, así como los saldos de las cuentas que tenemos en nuestros estados financieros y que son sujetas a esas variaciones y que son afectas a ese tipo de variaciones en los tipos de cambio, ¿no? Desde su reconocimiento inicial hasta su reconocimiento posterior, tener en cuenta bien el tipo de cambio correcto, que en este caso tenemos que considerar el tipo de cambio oficial, y lo importante que comentamos ahorita, que dependiendo del régimen fiscal al que pertenecemos, pues tenemos que tener en cuenta que no necesariamente las fluctuaciones contables son las fluctuaciones que vamos a acumular o vamos a deducir fiscalmente. Y es muy importante entonces tener, insisto, bien identificadas esas operaciones y pues darles el correcto tratamiento en cada una de nuestras empresas. En este caso pues sería todo. Cerramos con esta conclusión y bueno, pues ya para concluir, no sé si tengan alguna pregunta, alguna... no parece aquí, ¿no? La verdad que es muy importante este tema, ¿no? Siempre que estamos en estos cafés, le digo yo a todos que se aprovechen, ¿verdad? El tema de fluctuaciones cambiarias, la verdad que es algo mucho, pero mucho, muy importante. Y la verdad es que en las empresas, sobre todo las empresas que acumulan el flujo, hemos visto muchos, pero créanme lo que muchos errores en la determinación. Por eso es que fue una de los temas que decidimos pues incorporar, ¿no?, en todos los cafés. Entonces, quedamos a la orden. Fernando, de antemano, gracias, ¿no? Ese es un tema que Fernando lo maneja bastante bien, y que nos ha dado muy buen resultado al momento en que las realizamos en las empresas, ¿no? Quedaríamos ya
en cualquier pregunta, algo que quisieran comentar al respecto. Ya estamos muy sobre el tiempo, pero creo que vale la pena. Así que tenemos el chat, pueden abrir sus micrófonos ya en caso de que quisieran dar algún comentario. ¿Quién dijo yo? Nadie. Buenos días. Bueno, buenos días, Pepe. Adelante. Gracias, Chepe. Buenos días. Oye, Pepe. Muy claro este complicado tema. Nada más una pregunta, Fernando. En el caso de los documentos por pagar, donde las empresas tienen amortizando, en ocasiones 2 amortizaciones al año o una. Ahí debemos de comparar nada más los dólares de la amortización. Así es correcto, Ruth. Dependiendo de la amortización, es equivalente en dólares que estamos liquidando en esa amortización, pues tenemos que reevaluar el tipo de cambio de pago y tomar esos mismos dólares que estamos pagando o abonando en la amortización con el tipo de cambio que se reconoció la totalidad del préstamo. Entonces, en todas las amortizaciones que se hagan de ese préstamo, tendremos que ir reevaluando esa parte, ¿no? En ese equivalente de los dólares que estamos amortizando nada más. A la fecha de origen, ¿no? Independientemente, ya ves que hay créditos a veces hasta 5 años, donde el impacto de ese cálculo es significativo. Así es. Plazos de largo plazo, ¿no? Préstamos de largo plazo que, bueno, tendremos que esperarnos hasta que se liquide por la totalidad. Hasta que pues tengamos la totalidad vamos a tener el efecto. Pero si es correcto, Ruth, de esa manera sería la aplicación del tratamiento que le tendríamos que dar en el caso de la deducción o en este caso la acumulación fiscal. Muy bien, gracias, Fernando. Ok. Pepe y Sí. Fernando, bueno, un comentario y una pregunta. Bueno, en cuanto a comentario, precisar que en el tema de ajuste anual por inflación, ahí el tipo de cambio que se utiliza para evaluar las deudas y los créditos es el día del mes. Digo, nada más como agregado ahí a la presentación, que está excelente, Fernando. Muchas felicidades. Y la pregunta es el tema de, hablando de capitalización delgada, ¿afecta igual aquí para la deducibilidad de los intereses entre partes relacionadas? Sí, así es. Sí, es correcto. Sí, porque hablábamos de un tratamiento similar a los intereses, ¿no? Entonces, decíamos que el tratamiento similar que los intereses es en el efecto de la acumulación y la deducción. O sea, general, pues yo deduzco o acumulo. Y en ese sentido, en ese caso sí tendría el efecto de que se originen los intereses, ¿no? No, o sea, sería no deducible toda la pérdida en caso de que estemos en situación de capitalización delgada, ¿verdad? Así es, aplica la capitalización delgada aquí también. Obviamente en este tipo de empresas, Juan Carlos, ¿no? Ok, muy bien. Hay una pregunta aquí que nos están haciendo por el chat. Dice, ¿qué pasa cuando una empresa no lleva un control adecuado de las cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera y no hacen la evaluación al cierre de cada mes, sino hasta liquidar la operación? No, pues ahí yo creo que ¿qué pasa? Pues es un efecto que podemos estar dejando pasar y que podemos tener un impacto importante en una revisión, por ejemplo, ¿no? O sea, si ya de entrada no tenemos identificadas nuestras cuentas, pues ya tenemos un primer problema, ¿no? Y si las tenemos identificadas y nos esperamos hasta que se liquidan, pues tenemos un segundo problema, porque ya decíamos, si es una empresa que reconoce ingresos y deducciones autorizadas al devengo, pues posiblemente estamos dejando de acumular ingresos y deducir operaciones, ¿no? Y hay que recordar ahí, perdón, Sí. que si estoy dejando de acumular un ingreso, pues la autoridad forzosamente va a venir y nos va a acumular lo que nosotros no acumulamos. Pero si estamos dejando de deducir una deducción,
Acuérdense que las deducciones son opcionales y pues en un dado caso la autoridad o sea, no me va a considerar esas deducciones que en su momento pude haber deducido. Pues entonces, obviamente, si es una empresa que acumula el devengado, pues vamos a tener sin duda alguna un ingreso acumulable que no acumulé y que la autoridad me las va a acumular, y unas deducciones que pude haber deducido y que no deduje y que la autoridad no me las va a tomar en cuenta. Eso es si fuera una empresa al devengado. Y si fuera una empresa que acumula al cobro, bueno, es un tema totalmente diferente, ¿no? A lo mejor ahí estoy acumulando, deduciendo una fluctuación que a lo mejor no tengo derecho ni de acumular ni de deducir, ¿no? O sea, no tengo obligación de acumular o no tengo derecho a deducir, ¿no? Es muy importante eso. No, y en el aspecto de la identificación de las operaciones, pues ahí está la contabilidad electrónica, ¿no? También, que hoy por hoy, pues en el catálogo, ¿no? Tenemos que ligar, pues ya ves que tanto nos piden ligar las operaciones en partes relacionadas, como también ligar las operaciones que se desarrollan o se denominan en moneda extranjera. Entonces, si no tenemos un control de esas cuentas o de esos saldos, pues ya tenemos un tercer problema, que no estamos asociando las cuentas correctas con este catálogo agrupador de SAT, ¿no? Y eso viene a traer, pues, precisamente a que tenemos que reconocer, identificar y reconocer este tipo de cuentas que están denominadas en moneda extranjera, ¿no? En el caso de ese último comentario, dice, ¿hasta qué momento se reconoce la fluctuación cambiaria de pasivos de moneda extranjera en la inversión por obras constructoras, ¿no? Las constructoras, en este caso, pues sabemos que están en un régimen general de ley y por lo tanto las fluctuaciones cambiarias se reconocen conforme se devengan. Si la pregunta va encaminada a qué pasa con esas fluctuaciones, en dónde las tengo que reconocer, pues ya lo comentábamos, que si ese pasivo que yo adquirí en moneda extranjera o fue para efectos de, sobre todo un préstamo, ¿no? que fue motivo de adquirirlo para efectos de llevar un desarrollo de una obra, pues que esa fluctuación cambiaria que se genere y los intereses que vaya a generar ese préstamo, pues ya lo decíamos, se tendrá que hacer una capitalización del resultado de interés de financiamiento. O sea, ya no se irían al estado de resultados, sino que se irían a formar parte del costo de la obra o de la inversión que estamos realizando, ¿no? Pero el reconocimiento es en base a lo devengado, ¿no? O sea, forma parte del costo de la obra. Así es. En términos de lo que es intereses. Sí. Y eso la norma, la D6 nos establece ese tipo de tratamiento, ¿no? La norma de información financiera que se llama capitalización del resultado anterior de financiamiento. Y eso es muy aplicable al tema de las constructoras, por ejemplo. No sé si tengan alguna otra pregunta, otro comentario. Fernando, buenos días. Solamente agradecerte la explicación, el material. Creo que es un tema bastante complicado, bastante amplio, y para el tiempo que llevamos de la presentación, muy bien manejado, muy bien ejemplificado. Muchas felicidades. Gracias, gracias Marco. Hay una última pregunta ahí en el WhatsApp, que aquí Carlitos, que es la que nos está haciendo, nos está poniendo puras preguntas fáciles. Dice, ¿qué pasa con la fluctuación de los pasivos si la obra se suspende? Bueno, ahí en el caso de la obra, aquí hay diferentes situaciones, ¿no? Si un préstamo o un pasivo, estamos hablando de un pasivo por préstamo, ¿no? O un pasivo que genera intereses o que genera fluctuación cambiaria, va en dos sentidos. O sea, si yo suspendo la obra o concluyo la obra y todavía sigo pagando el préstamo, esa capitalización del resultado anterior de financiamiento lo tendré que suspender. Bueno, no suspender, ahí se termina, ¿no? Porque ya se concluyó la obra. Ya el hecho de yo haber querido seguir con el plazo del crédito, pues esa fluctuación que me genere posteriormente en la conclusión de la obra, ese sí ya lo voy a llevar a resultados del ejercicio que corresponda, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el tratamiento. Ahora, obviamente, pues si ya terminé el crédito de pagarlo antes de la conclusión de la obra, pues ahí sí
todos los intereses, todas las fluctuaciones que me han originado ese pasivo, pues ya estarán incorporados en el costo de la obra. Si pasa lo contrario, como les comento, al concluir la obra se agota la capitalización y ya posteriormente pues envía resultados. Muy bien, estamos muy sobre el tiempo, creo que es la primera vez que nos vamos tanto tiempo, ¿no? Pero sí, yo no quiero dejar de agradecerle aquí a Fernando el apoyo que nos da en este tema. De verdad, señores, tómenlo en cuenta. Es un tema donde hemos encontrado errores importantes en las empresas, errores millonarios en las empresas, sobre todo cuando son empresas que exportan y que manejan muchas operaciones en moneda extranjera. Creo que vale mucho la pena. Yo sin duda alguna estoy plenamente seguro que este tema va a ser uno de los más seguidos en el YouTube. Y reenvíenlo y manden invitaciones a los clientes, a los que tal vez no pudieron estar hoy, pero no lo dejen de aprovechar. Es algo sumamente importante. Y pues muchas gracias, Fernando. Gracias. Y sobre todo por esto que comentábamos, de cómo han estado los tipos de cambio en los últimos meses, en los últimos años, pues cambiando, ¿no? Y ahorita la pregunta en el aire es, pues, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio en los siguientes meses, no? Por toda la ola de acontecimientos económicos, está lo del Tratado de Libre Comercio, está bien el cambio de sexenio del presidente. Todo eso que de alguna manera nos afecta económicamente a nosotros aquí en el país y que posiblemente viene a impactar en los tipos de cambio. Entonces tenemos que estar muy presentes y conocer este tratamiento de la mejor manera para que podamos hacer una aplicación correcta, precisamente. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación como asistencia y pues estamos a la orden aquí en Los Mochis para lo que se les ofrezca. Buen día. Por último, próximo cafecito el día 11, otro tema muy importante que es CUFIN y dividendos. Entonces los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos, bye.